Hola, en este video vamos a demostrar algunos teoremas básicos de la topología de espacios métricos. Empezaremos por demostrar que todas las vecindades en un espacio métrico son siempre conjuntos abiertos. Dicho formalmente, probaremos que para todo punto P en un espacio métrico X y todo real positivo R, la vecindad de radio R alrededor de P solo tiene puntos interiores. Consideremos este dibujo de la situación. Tenemos entonces aquí en nuestro espacio métrico X un punto P y consideremos entonces la vecindad N R de P. ¿Sale? Y queremos ver entonces que cualquier punto de este conjunto NRP es un punto interior. Tomemos entonces cualquier punto X y notemos que la distancia entre P y X es menor que R, justo por estar en la vecindad de radio R alrededor de P. Ahora bien, necesitamos encontrar una vecindad de X que esté contenida en NR de P, y para eso lo que necesitamos es justo conseguirnos un radio. Pero bueno, ese radio simplemente podría ser epsilon, ¿no? Definido como R menos la distancia entre P y X, ¿no? Que es un número positivo debido a las desigualdades en el número 1. Entonces lo que sigue es verificar que la vecindad de radio epsilon alrededor de nuestro X está contenida en la vecindad de radio R alrededor de P. Para esto tomemos un Y en la vecindad de radio epsilon alrededor de X, ¿sale? Y por la desigualdad de triángulo nosotros podríamos ver que si tomamos la distancia desde esta Y hasta P, pues eso resulta ser menor que la distancia entre Y y X más la distancia entre X y P, ¿cierto? Pero la distancia entre Y y X es menor que epsilon, ¿cierto? Porque estamos tomando a Y en la bola de radio epsilon alrededor de X. Entonces esto es menor que epsilon más la distancia entre X y P. Pero justo nuestra ecuación número 2, que está en azul, nos dice que epsilon es igual a R menos la distancia de X a P, ¿verdad? Bueno, sumando con la distancia de X a P, lo que nosotros tenemos es precisamente R. De modo pues que la distancia entre Y y P resulta ser menor que R. Y eso prueba que cualquier elemento Y de la vecindad de radio epsilon alrededor de X vive en la vecindad de radio R alrededor de P. Ahora hablemos un poco sobre la diferencia entre puntos de adherencia y puntos de acumulación. Ambos tipos de puntos pretenden ser de alguna manera los puntos próximos a un conjunto. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto dado E, ¿no? Puntos de adherencia y puntos de acumulación quieren ser los puntos próximos a ese conjunto ahí. Hay dos maneras, una quizás un poco más simple que la otra, de ser próximo a un conjunto. La primera, pues simplemente pertenecer al conjunto, ¿no? Si tú perteneces a un conjunto, pues claro que ya eres próximo a este conjunto. La otra es pues tener cerca o tener arbitrariamente cerca elementos del conjunto. Un punto de adherencia puede serlo simplemente por ser elemento del tal conjunto. Él mismo ya es un elemento del conjunto que es cercano a él, y por tanto entonces un conjunto siempre está contenido en el conjunto de sus puntos de adherencia. En cambio, los elementos de un conjunto podrían no ser puntos de acumulación, es decir, los elementos de un conjunto podrían ya no tener próximos a otros elementos del mismo conjunto. Con todos estos argumentos se demuestra que un conjunto E siempre está contenido en la adherencia, y de hecho también que los puntos de acumulación de un conjunto E siempre son puntos de adherencia.
Sin embargo, no va a ocurrir que los puntos de acumulación necesariamente sean puntos de E, es decir, un conjunto E siempre puede tener puntos de acumulación que, que desborden a nuestro conjunto E. Mientras que por otro lado, los puntos de un conjunto E no tienen por qué ser puntos de acumulación. Justo los puntos que viven en un conjunto E y que no son de acumulación se llaman puntos aislados. Entonces, de todo esto que quiero decir, estas dos contenciones siempre son verdaderas y estas, pues, en general no se dan, pero también pueden darse. Es decir, habrá conjuntos para los cuales sí se cumpla alguna de estas contenciones. Ilustraremos y demostraremos el siguiente teorema. Si nosotros tenemos un punto P que es de acumulación de un conjunto E, entonces las vecindades de este punto P deben tener muchos elementos de E, deben tener una infinidad de elementos de E. Ilustremos este teorema con un dibujo. ¿Vale? Consideren un conjunto E, el que está pintado en azul, y un punto P que es punto de acumulación del conjunto E. ¿Sale? Y bueno, pues tomemos una vecindad cualquiera de este punto P. Pensemos la vecindad de radio R alrededor de P, dibujada aquí en rojo. Buscaremos entonces una infinidad de elementos de E que vivan en esta vecindad. Bueno, dado que P es un punto de acumulación de nuestro E, pues entonces existe un puntito X en ambos, en la vecindad y en E. Vamos a llamarle a tal puntito X0. Y este X0 no cumplirá más condiciones que esas. Ser elemento de E y además ser diferente de P. Entonces, la distancia entre X0 y P pues tiene que ser alguna cierta cantidad. Vamos a llamarle R0. ¿Sale? Es un número real positivo. Ahora enfoquémonos sobre la bola de otra vez centrada en P, pero con un nuevo radio. Y ese nuevo radio va a ser justo R0. La bola centrada en P con radio R0 excluye a X0. X0 está cerquita, está a distancia R0, así que en la vecindad de radio R0 centrada en P, pues no puede estar nuestro X0. ¿Ok? Bueno, es una nueva vecindad alrededor de P y pues como P es punto de acumulación de E, esta vecindad pues debe tener un punto diferente de P, que también es un elemento de E. Vamos a pintarlo por aquí. Este podremos llamarlo X1. Necesariamente este X1 es diferente del X0, pues la distancia de X1 a P es necesariamente menor que R0, la cual es la distancia entre P y X0. Repitamos la operación. Llamemos R1 a la distancia que separa a P de X1. R1 va a ser ahora el radio de una bola más, una vecindad más alrededor de P. Y bueno, pues nuevamente el argumento, esta vecindad de P necesariamente tiene un elemento de nuestro conjunto E, le podemos llamar X2, y así sucesivamente, recortando los radios y encontrando elementos de E, nosotros podemos formar una sucesión X0, X1, X2, X3, etc. de elementos de nuestra vecindad original, ¿no? De la vecindad de radio R alrededor de nuestra P, con lo que queda demostrado el teorema. En oposición al concepto de punto de acumulación está el de punto aislado. Y bueno, pues cualquier conjunto finito necesariamente entonces tendrá que tener la propiedad de que todos sus puntos sean aislados. Por supuesto, los conjuntos con esta propiedad no son solamente los finitos, también, por ejemplo, el conjunto de los números naturales o el conjunto de los números enteros, como subconjuntos de los reales, tienen la propiedad de que sus puntos son aislados. Demostremos ahora el siguiente teorema que relaciona conjuntos abiertos y conjuntos cerrados en espacios métricos.
Un conjunto entonces es abierto si y solamente si su complemento es cerrado. O recíprocamente, un conjunto cerrado si solo si su complemento es un conjunto abierto. Para la ida recordemos que un conjunto es cerrado si y solamente si tiene a todos sus puntos de adherencia. Veamos esto para el complemento de E, pero veámoslo por contrapuesta. Esto quiere decir que si alguien no está en el complemento de E, entonces no está en la adherencia del complemento de E. En efecto, si P no está en el complemento de E, entonces pues P tiene que estar precisamente en E. Pero como E es abierto, entonces existe un R positivo, de tal manera que nuestra vecindad de radio R centrada en P está completamente contenida en E. Y ahí tenemos entonces que nuestro P tendrá una vecindad que no intersecta al complemento de E. Pues nosotros lo que tendremos es que este P no está en la adherencia del complemento de E, que era lo que queríamos demostrar. Ahora demostremos el regreso. Supongamos que el complemento de E es cerrado y veamos que E es abierto, es decir, que todos los puntos del conjunto E son puntos interiores. Tomemos un elemento P de E cualquiera y bueno, pues obviamente al estar en E, pues no está en el complemento de E, pero como sabemos que la adherencia del complemento de E es igual al complemento de E, tenemos entonces que P no es un punto de adherencia del complemento de E. Y no ser punto de adherencia quiere decir que alguna vecindad de P no intersecta a el complemento de E, es decir, que existe un número real positivo de tal manera que la vecindad de radio R alrededor de P, intersección con el complemento de E, es vacío. Bueno, si entonces una vecindad evade al complemento de E, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que esta vecindad está contenida en el conjunto E. Y por lo tanto, entonces P es un punto interior. Del conjunto E. Argumentemos ahora este teorema, que dice que las uniones arbitrarias de conjuntos abiertos son siempre conjuntos abiertos y las intersecciones finitas de conjuntos abiertos también son conjuntos abiertos. En el caso de la primera afirmación, vamos a poder hacer un dibujito muy sencillo. Fíjense, si nosotros tenemos entonces una familia arbitraria, de una cantidad arbitraria de conjuntos abiertos, nosotros podemos probar que este es un conjunto abierto viendo, como siempre, que todos sus puntos son puntos interiores. Si yo tengo que un cierto puntito X vive en la unión, pues es porque vive entonces en particular en alguno de los uniendos. Como este uniendo es un conjunto abierto, nuestro puntito X tendrá una vecindad de algún cierto radio que está metida en ese conjunto abierto, en este caso el rojito, ¿no? Pero si esta vecindad está metida en este uniendo rojo, pues entonces está metida en la unión, lo cual comprueba que este punto X es un punto interior de la unión. Ahora, para probar la segunda afirmación, bueno, primero que nada notemos que se puede hacer de una manera inductiva, empezando a partir de que la intersección de dos conjuntos abiertos es un conjunto abierto. Si la intersección de dos conjuntos abiertos es abierto, entonces la de 3 pues podemos verla como una intersección de 2, la de 4 como una intersección de 3 y así, ¿no? Entonces, realmente lo importante es es demostrar que la intersección de dos conjuntos abiertos, digamos A y B, es también un conjunto abierto. Ahora, si nosotros tomamos un puntito X en la intersección, pues nosotros podemos encontrar dos radios. Podemos encontrar un radio R1 de tal manera que la bola centrada en X y de radio R1 esté contenida en A.
Y también podemos encontrar una bola de otro radio, digamos R2, de tal manera que la bola de radio R2 entrada en nuestro X esté contenida en B. Mi dibujo es engañoso. Mi dibujo es engañoso porque en realidad si yo tomo a R como el mínimo entre R1 y R2, lo que necesariamente ocurre es que la bola o la vecindad de radio R centrada en nuestro X esté contenida en ambos, en A y en B. Está contenida en A, ¿por qué? Pues porque está contenida en la vecindad de radio R1 y está contenida en B por la misma razón, nada más cambiando R1 por R2. Entonces, bueno, pues esto prueba que la intersección de dos conjuntos abiertos es un conjunto abierto y inductivamente entonces se tiene también que la intersección de cualquier cantidad finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.